Hola, aquí estoy con todo gusto. ¿Qué les parece tejer este precioso chaleco? Paso a paso, desde la parte de abajo hasta la terminación del cuello, tiene esas preciosas trenzas que caen en cada lado del cuello, y en la espalda tenemos dos trenzas que hacen una vista muy bonita al cuello y a la parte de la espalda. Los botones están forrados con el mismo material y tiene la terminación en la orilla a gancho. Está tejido con 280 gramos de hilo. Para tejer este chaleco voy a usar este hilo. Es 50% algodón y 50% acrílico. Es del número 4. Para tejer este hilo voy a usar las agujas circulares del número 10,5, que son 6.5 milímetros. Usted la puede tejer con cualquier aguja, ya sean regulares o circulares, y se va a necesitar un auxiliar de agujas para cruzar los puntos, o como usted sepa cruzar el punto para tejer la trenza. Necesita seguritos y separadores para los puntos si gusta también usarlos, y es muy importante que tenga una libreta o algo en que anotar para que tenga más facilidad de tomar toda la información y las tijeras. Para darle la última terminación al chaleco voy a usar este gancho 6 milímetros, y para los botones voy a usar estas argollas porque no tengo el botón a la medida que necesito, pero esta argolla va a ser las veces del botón. Si usted no tiene las argollas, se puede también igual forrar un botón como voy a forrar este, o también colocarle cualquier botón que guste regular sin forrarlo. Empiezo la parte delantera del chaleco con 34 puntos que ya los tengo montados. Voy a tejer 6 puntos con punto revés. Aquí tengo el primero, 2, 3, 4, 5 y 6. Si no tiene mucha práctica, le recomiendo que use marcadores para tener presente dónde está cambiando el espacio de cada punto. Aquí tejo 6 derechos. Tengo 3, 4, 5 y 6. Marco. Voy a tejer 12 revés. Estos 12 puntos son los que se van a estar cruzando. Aquí tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Aquí tengo 12, es el último de este grupo. Lo separo y tejo 6 derechos. 3, 4, 5 y 6. Separo y los últimos 4 revés. Estos 4 puntos se van a tejer al lado del costado del chaleco. Esta es la parte derecha del chaleco, es la parte delantera. Aquí la tenemos ya terminada la primera vuelta. Vamos a seguir repitiendo hasta la vuelta 7. Vamos a tejer los mismos puntos según cómo se presente cada punto. Donde tenemos punto derecho, se teje punto derecho. Se va pasando la marquita. Después de cada marquita sabemos que tenemos que cambiar el punto. Aquí está la marquita y aquí nos toca tejer los 12 puntos derecho, y así vamos a continuar hasta la vuelta 7. La vamos a terminar la vuelta 7 repitiendo cada vuelta. Aquí tengo hasta la vuelta 7
Ya en esta vuelta vamos a cruzar los puntos. En este espacio de 12 puntos empiezo con los 4 que tenemos de inicio de la vuelta 8. Paso el marcador y tejo los 6 siguientes, revés, y ahí tejo el último de los 6. Aquí los vamos a cruzar de 6 en 6, se van a ir cruzando. Tengo 4, 5 y 6. La aguja la pongo a descansar al frente y voy a continuar tejiendo los siguientes 6 en punto derecho. Se está tejiendo. Tengo 2, 3, 4, 5 y 6. Terminamos con los que dejamos descansando al frente y empiezo tejiendo los 6 puntos restantes del espacio de 12. Ahí me faltan 2, los últimos, el último, y ahí están cruzados los 12 puntos. Y voy a continuar para tejer el espacio revés de punto revés, y así terminamos la vuelta 8. Estos son 6 puntos, punto derecho, así como tejimos las primeras 7 vueltas. Vamos a tejer hasta la vuelta 15. Estoy en la vuelta 16, aquí la tengo empezada. En esta vuelta voy a tejer el ojal. Ya para este punto tenemos que tener el tamaño del botón que vayamos a colocarle. Aquí empiezo el primer punto, lo tejo, paso el hilo al frente y lo deslizo el punto y paso el hilo para la parte de atrás. Aquí estamos reforzando este primer punto que vamos a cerrar. No se van a tejer los puntos, se van a ir cerrando. Deslizo el siguiente punto y deslizo el primero por el punto que deslizamos. De nuevo vamos a cerrar el siguiente punto. Aquí ya tengo 2 puntos. El tercero lo deslizo y ahí están 3 puntos deslizados. Regreso el punto a la aguja izquierda y ahí tenemos la parte de abajo del ojal. Vamos a montar los puntos que cerramos, le damos vuelta al tejido. El hilo lo voy a colocar para la parte de atrás. Paso la aguja abajo en el primer punto que tenemos. Ahí está. Y tomamos el hilo en esta forma arriba y lo deslizamos por atrás del punto en una forma suelta. Lo colocamos en la aguja porque vamos a volver a colocar la aguja atrás de este último punto, los 2 hilos por la parte de atrás, el punto en esta forma, deslizamos y lo volvemos a colocar en la aguja y pasamos la aguja por atrás del punto. Van a ser 4 puntos en total que vamos a aumentar. Tenemos 2, este es el tercero y necesitamos uno más. Si cerramos 3,
montamos 4 y si cerramos 4 montamos 5. Ahí está el último. Son 4 que se montaron. Le doy de nuevo vuelta al tejido. La hebra la paso para la parte de atrás. Deslizo el siguiente punto y tomo el último punto que montamos, lo deslizo por este punto y tejemos el último punto. Ahí lo tenemos. Y aquí nos quedan las mismas cadenas que tenemos en la parte de abajo, reforzando el ojal. Vamos a continuar tejiendo los puntos como aparecen en cada línea, sin olvidar que cada 12 vueltas vamos a cruzar la trenza y las líneas como se están presentando se van a estar tejiendo. Aquí empiezo la vuelta 17, punto revés, es el punto normal que se está haciendo en este espacio que estamos ya pasando por arriba del ojal. Cada 15 vueltas vamos a tejer el ojal. Son 3 botones que voy a colocar. Ahí lo tenemos, el ojal, muy bonita forma que tiene, muy reforzado que quedó. Empecé la vuelta 19 para cruzar los puntos aquí en la trenza. Los vamos a ir cruzando de la misma forma que empezamos el primero. Ahí tengo los 6 puntos y tejo los siguientes 6. Y paso los puntos que están descansando al frente para terminarlo. Este espacio de la trenza aquí tengo el último punto, paso el marcador. Es cada 12 vueltas. Estoy cruzando los puntos en la primera vuelta de las 12 vueltas. Es punto revés los puntos que siguen. Estoy en la vuelta 35, voy a hacer un aumento al lado del costado y aquí estamos al lado de los ojales. En la vuelta 16 tejí el primer ojal, en la vuelta 31 el segundo, 31 más 15 van a ser 46. En la vuelta 46 tejo el tercer ojal. Vamos a hacer el aumento. Antes de terminar en el último punto, en medio de los 2 puntos tomo el lazo y lo pongo en la aguja izquierda y lo voy a tejer revés porque estamos tejiendo revés este espacio. Por la parte de atrás tomo el lazo para que quede torcido el punto y no nos vaya a quedar un espacio abierto, y ahí tenemos el aumento. Voy a terminarlo. Ahí está el aumento. Voy a tejer la 36 regular, los mismos puntos, la 36 y en la 37 de nuevo. Aquí en el lado del costado vamos a hacer otro aumento en la vuelta 37. Estoy en la vuelta 37, voy a hacer el aumento al final. Aquí estoy con un punto ya para terminar. Levanto el lazo que está en medio de los 2 puntos, revés, tejo el punto por la parte de atrás y el último, y ahí tenemos el último aumento. Solamente son 2 puntos que se aumentan. Vamos a tejer de la 38 a la 44 los mismos puntos, sin olvidar de estar
cruzando estos puntos hasta la 44 vamos a tejer. Recuerden que en la 46 vamos a hacer el ojal. Aquí ya en este lado del costado nos quedaron 6 puntos derecho. Teníamos 4 cuando empezamos desde la parte de abajo. Llegué a la vuelta 45 para hacer la disminución al costado. Aquí fue donde aumentamos los 2 puntos. Y aquí ya vamos a empezar la bocamanga en la vuelta 45. Tejo el primer punto y los 2 siguientes puntos, ahí hacemos la disminución. Y al mismo tiempo en esta vuelta vamos a cruzar los puntos de la trenza. Estamos en la vuelta 45 y en la siguiente vuelta, en la 46, vamos a tejer el último ojal. De regreso es la vuelta 46. Decidí tejer el ojal aquí en la misma vuelta, en la 45, donde hicimos la disminución y cruzamos los puntos. Todo fue al mismo tiempo en esta vuelta. Aquí voy a tejer el último ojal. Pasamos el punto, pasamos el punto y el último lo regreso y vamos a montar 4 puntos por la parte de atrás. Colocamos el hilo, es 1, 2, este es el tercero y el último, el cuarto. Regresamos el tejido, colocamos el hilo para la parte de atrás, paso el punto, regreso el último punto que se montó y está un poquito suelto la parte de abajo, pero ahí está. Ahí lo tenemos y terminamos con el punto derecho. Vamos a tejer la vuelta 46 con los mismos puntos. Tejí la vuelta 46 con los mismos puntos. Aquí tenemos el ojal a este lado. La 47 vamos a hacer la disminución. Los siguientes 2 puntos, un solo punto, ahí está la disminución, y seguimos tejiendo los mismos puntos. Esta es la 47. La 48, por favor, si pueden anotar, en la 48 los vamos a tejer con los mismos puntos. La 49 hacemos una disminución aquí mismo en la bocamanga. La 50 la tejemos con los mismos puntos. Hacemos una disminución en la 51. La 52 la tejemos con los mismos puntos. Y la última disminución es en la 53. Ya teniendo la vuelta 53 con la última disminución, tejemos de la 54 a la 83 y terminamos la parte delantera del lado derecho. Ok, aquí terminé el lado derecho del chaleco y el lado izquierdo aquí ya lo tengo tejido. Los mismos puntos, las mismas vueltas. Aquí empiezo la vuelta al lado revés con los 4 puntos del costado. La primera vuelta se empieza en este lado y aquí empezamos. Esta es la que tejí ahorita que terminé con ustedes. Esta vuelta se empieza, la primera vuelta, por los 6 puntos para tejer
el lado revés, o sea, el punto revés en la primera vuelta, igual aquí, el punto revés, pero los 4 puntos. Y se aumenta en las mismas vueltas, solamente que van a ir a este lado, el aumento y las disminuciones. Ahí tiene, lo va a tejer igual, empezando, ya le mencioné, en los 4 puntos revés. Es la primera vuelta. Ahí están las 83 vueltas. Aquí terminé a este lado la última vuelta, igual aquí la terminé a este lado. Empiezo a tejer la espalda del chaleco con 62 puntos que ya tengo montados. Voy a tejer 4 puntos revés para empezar la primera vuelta. Voy a separar los primeros 4, 6 derecho, aquí marco los 6, 12 revés. Estos son los puntos cruzados, los 12 puntos. Dos, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Marco y voy a tejer 3 veces 6. El primer grupo van a ser punto derecho. Tengo 4, 5 y 6. Marco los siguientes 6 revés. Tengo 2, 3, 4, 5 y 6. Ahí voy a poner el marcador. Falta un grupo de 6 derecho. Tengo el segundo, 3, 4, 5 y 6. Aquí separo y los siguientes 12 revés, que son los puntos que se van a cruzar, porque vamos a tener 2 trenzas en la espalda. Aquí tengo 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Marco y tejo 6 derecho, 2, 3, 4, 5 y 6. Y marco, y los últimos van a ser revés, que son 4 puntos, que son los mismos que empezamos, con 4 puntos revés. Este lado que terminamos la primera vuelta va a ser el lado derecho del tejido. Los 4 puntos revés y los 4 puntos revés. Este es el lado derecho de la espalda y este es el lado izquierdo de la espalda. Le di vuelta al tejido. Vamos a empezar la vuelta 2 hasta la vuelta 7. Donde tenemos derecho, tejemos derecho. Donde tenemos revés, tejemos revés. Son 6 vueltas más hasta la vuelta 7. Tejí 7 vueltas. Esta vuelta que empecé es la vuelta 8. Ya llegué a los 12 puntos que vamos a cruzar. Ya saben cómo vamos a cruzar los puntos. Tomo los primeros 6 puntos, los pongo al frente y tejo el primer punto. Tengo 2, 3, 4, 5 y 6. Voy a tejer los siguientes 6 puntos.
el último punto, y ahí ya tengo los primeros puntos cruzados de los 12 puntos, y vamos a continuar tejiendo donde están el espacio derecho y el espacio revés, así como están, se van a ir tejiendo, y donde tenemos los 12 puntos se van a ir cruzando en esta vuelta que es la 8. Aquí estoy hasta la vuelta 34 terminada, y tengo 3 veces en cada lado los puntos cruzados. En la siguiente vuelta, en la 35, voy a aumentar un punto. El primero lo tejo así como está, revés, y en este lacito en medio de los dos puntos lo pongo en la aguja y lo voy a tejer revés. Voy a tomar el lazo por la parte de atrás, ahí lo tengo revés, ahí está un punto. Así vamos a aumentar. Al terminar la vuelta 35 aumentamos un punto. Aquí estoy al final de la vuelta 35, tejo este punto, y en este espacio voy a tejer el punto, el lacito, lo subo, el que está en medio de los últimos dos puntos, lo voy a tejer revés por la parte de atrás, tomo el lazo, ahí lo tengo el punto, y tejo el último, y ahí está la vuelta 35. Vamos a tejer la vuelta 36 con los mismos puntos. En la 37 vamos a aumentar igual como lo hicimos en la vuelta 35, para tener en cada lado 6 puntos en este espacio de los puntos derecho. Aquí terminé la vuelta 37 y hice el aumento en cada lado, y en este espacio tenemos 6 puntos. Con estos 6 puntos en cada lado, porque aumentamos 2, vamos a tejer de la 38 a la 44 en forma regular con los mismos puntos, para en la 45 empezar a hacer la disminución en cada lado. Terminé la vuelta 44, estamos a este lado de los puntos cruzados al lado derecho. Voy a tejer la vuelta 45 para disminuir un punto en cada lado. Si tienen donde estar anotando, vamos a anotar las vueltas que se tejieron de la 38 a la 44, ya lo deben de tener anotado, son los puntos regulares. La 45 vamos a disminuir, y aquí vamos a cruzar los puntos porque ya son 12 vueltas en este espacio. Al mismo tiempo se necesita hacer esas dos formas en esta vuelta. Tengo el primer punto, siempre se teje el primer punto en el segundo, tejemos dos juntos, aquí está la disminución, y vamos a continuar para hacer los puntos cruzados aquí en la trenza. Es la vuelta 45. Voy a terminar la vuelta 45 y hago la disminución al final de la vuelta. Voy a pasar un punto por la parte de atrás, el segundo, lo regreso. Es como usted teja el punto, yo lo tejo por la parte de atrás y hay personas que lo tejen en la parte del frente, así es de que si estos puntos no le quedan torcidos al momento de hacer la disminución, no tiene que pasar los puntos de esta forma. Yo tendría que tejerlos en esta forma. Si los tejo así o si los tejo en esta otra forma, me quedan cruzados. Los tengo que tejer al frente para hacer la disminución y quede el punto sin que esté torcido la cadena. Aquí tejo el último punto. Al mismo tiempo crucé los puntos de las trenzas porque son 12 vueltas hasta la vuelta 45. Anoten esto para seguir tejiendo
la espalda. La 46 se va a hacer en forma regular los puntos. En la 47 vamos a hacer una disminución en cada lado. En la 48 los puntos regulares. En la 49 vamos a hacer una disminución en cada lado. En la 50 se va a tejer en forma regular. En la 51 vamos a hacer una disminución. En la 52 se va a tejer en forma regular y en la 53 se va a hacer una disminución, que es la última, en la vuelta 53. Y de la 54 a la 83 se van a tejer en forma regular. Voy a empezar la vuelta 53. Son 5 puntos en total que se van a disminuir. Me falta el último. Aquí lo voy a disminuir. El primer punto es derecho porque todavía estamos a este lado los puntos, punto derecho. El siguiente punto lo voy a disminuir. Tomo el punto por la parte de atrás para colocarlo en esta forma y voy a tejer los 2 puntos revés porque este va a quedar al lado derecho del tejido. En esta forma tomo los 2 puntos y hago la disminución. Ahí lo tenemos, el punto con la disminución, y los demás puntos se van a tejer igual y hacemos la última disminución de la vuelta 53 al final. Aquí voy a terminar la vuelta 53 para hacer la disminución. Estos 2 puntos los voy a tomar punto revés, ahorita les explico, y el último punto derecho. Aquí le doy vuelta para que este punto siga tejiéndose en este lado derecho. Vamos a continuar tejiendo. Ya les mencioné que es de la vuelta 54 hasta la vuelta 83, sin olvidar de ir cruzando los puntos en el espacio de las trenzas con estos mismos puntos después de los 5 puntos disminuidos y 5 puntos disminuidos en cada lado. Aquí nos quedan, después de los 12 puntos que se cruzan, tengo 2, 4, 6, 7. Y este lado, después de los 12 puntos, son 2, 4, 6, 7 puntos igual en cada lado. Aquí terminé la espalda. Llegué hasta la vuelta 83. Aquí están terminadas la parte de la bocamanga o la sisa. Ahí está hasta la vuelta 83. Las dejé pendientes aquí, las voy a poner a descansar en estas agujas para seguir. En el segundo video, ya que tenemos la espalda terminada, vamos a unir las 3 piezas y con los mismos puntos vamos a continuar tejiendo el cuello y darle toda la terminación al chaleco.